Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30 también. Podés instalarla en tu Android o en tu iPhone, en la computadora, en la tablet, donde te parezca. Y ahí estamos. Y también estamos en Facebook ahora mismo. Estamos saliendo al aire en nuestro streaming de Facebook. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa. Tiene una pregunta como nombre, pero es una pregunta que ya se convirtió en una visión de país, en una visión del mundo, en una comprensión de nuestra realidad política. ¿En dónde estamos? Pregunta clave. Pregúntate en dónde estamos. Y si querés recibir más de una respuesta, podés ir a nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Así es nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Sí, exacto, Maxi. Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis. Podés colaborar con la difusión de toda esta tarea periodística, colaborar con nuestras ideas en pos de la libertad, la democracia, la república democrática, como dice nuestro artículo 82, una sociedad abierta, una sociedad de emprendedores, de derechos subjetivos inviolables, de garantías de nuestros derechos, es decir, un Estado de derecho en el que nos gobiernan las leyes que reconocen los principios constitucionales en un orden jurídico que nos protege, que nos da garantías, que nos da seguridad jurídica a todos nuestros derechos individuales, a nuestras familias, a nuestros derechos subjetivos y a nuestros derechos adquiridos. El artículo 82 de la Constitución de la República dice claramente a texto expreso, capítulo único de la sección 4 de la Constitución, de la forma de gobierno y sus diferentes poderes, la nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Esto es un imperativo de la Constitución a texto expreso. Esto es una definición de la naturaleza jurídica y política de nuestra nación, de nuestro Estado. Esta es la definición constitucional de nuestro Estado de Derecho, consignando, prescribiendo a la República Democrática como modelo político, que quede claro, no modelo socialista, socialdemócrata, y menos modelo comunista, como el que quiere instalar el Frente Amplio. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución, todo conforme a las reglas expresadas en la misma. Es decir, todo lo que tenga que ver con la actividad parlamentaria, con nuestros representantes, debe realizarse conforme a las reglas expresadas en la Constitución. Nada puede estar por fuera de la Constitución. De ahí que hablamos de un desmantelamiento del Estado de Derecho. No ese contexto ahora, porque ya lo hemos desarrollado y lo vamos a seguir desarrollando. Ahora estamos hablando del contexto electoral. Acá tengo, hablando de toda esta historia mítica que instaló la narrativa comunista de la Valeria Ripoll Topo, la Valeria Ripoll comunista, porque en una época de su vida se afilió, jovencita se afilió al Partido Comunista y se desvinculó, hace muchos años ya, y luego comenzó una tarea sindical fuertemente anticomunista, anti-Frente Amplio, anti-gobierno frentista en la Intendencia de Montevideo. Es decir, eso da la respuesta que yo les planteaba. Si tuviera la oportunidad de hablar con ella, es lo primero que le voy a preguntar, si efectivamente es así, y me lo va a responder sin duda. Tiene esa personalidad abierta, no tiene problema. Es decir, ella se desvinculó de la ideología totalitaria del comunismo. Por eso predica que el Partido Comunista y el MPP son muy dañinos para nuestra democracia. Son dos fuerzas nefastas. Sin embargo, ¿qué dice la ex fiscal, la doctora Fossati? ¿Qué es lo que dice la doctora Fossati? A ver si lo encuentro por acá. Vamos a ver si yo lo descargué. No sé si lo descargué. Bueno, creo que no. Bueno, no importa. Sigue manifestando que ella se va del Partido Nacional porque no se hacen así las cosas
y se le hace muy fácil al Partido Comunista, como si se infiltrara por ahí un topo comunista. Y les repito, no es posible por ese lado. Si yo fuera un topo, por ejemplo, sea del lado republicano o del lado liberal o del lado comunista, en todo caso buscaría la manera de ser el secretario del presidente, por ejemplo, o ser el primer senador o el primer diputado en una bancada de diputados y armar una lista propia, crear un movimiento gestado por mí, inventado por mí, un movimiento, y por ahí sí voy trabajando orgánicamente, digamos, además instruyendo más gente, teniendo un equipo, una especie de ejército político para investigar y pasar información al enemigo, y a su vez infiltrarlo, es decir, infiltrar a ese partido y dotarlo de un componente ideológico que desnaturaliza a ese partido. Ya lo hicieron los topos anteriores, pero nadie se preocupó. No voy a mencionar ahora quiénes son, pero ya lo hicieron. Incluso en el Partido Nacional había un movimiento, no sé si sigue existiendo, que se llamaba los Claveles Rojos. Y los Claveles Rojos es nada más y nada menos que el movimiento revolucionario de aquel experimento portugués por instalar el comunismo en Portugal, muy vinculados al movimiento de los coroneles en Grecia, que también iban a dar un golpe de Estado para instalar el régimen comunista en Grecia, alineados con el movimiento de los Claveles Rojos en Portugal. Eso estaba por dentro del Partido Nacional hace muchos años, para aquellos que están tan preocupados por Valeria Ripoll y para aquellos que dicen, ¿cómo defendés ahora a Valeria Ripoll? No estamos defendiendo a nadie, estamos haciendo un análisis electoral, de estrategias electorales. Y esto da cuenta muy clara de que los comunistas están asustados con esta fórmula. Por eso hasta ahora seguimos hablando de Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Y el periódico La Diaria llega a manifestar, llega, es decir, a redactar un informe, una enorme fake news respecto a que la convención del Partido Nacional va a decidir recién en agosto si aceptan esta fórmula o no. ¿Cómo va a pasar eso? Sería no un balazo, 10 balazos en cada uno de los pies de la posibilidad electoral del Partido Nacional. ¿Cómo van a desacreditar al candidato a presidente? ¿Cómo van a desacreditar a quien votó el 75% de la interna del Partido Nacional? ¿Cómo van a desacreditar al Partido Nacional desuniéndose de esa manera, desautorizando la elección del candidato a presidente cuando eligió su fórmula? Claro que eso quisieran los comunistas, pero te plantean esa narrativa engañosa para confundir a la opinión pública, que veo que en este país, a pesar de que es un país muy politizado, es bastante torpe políticamente hablando. No saben analizar los uruguayos, son muy soberbios. Es el maestrito con su librito, como estaban aquellos soberbios en el fútbol que las sabían todas, todos eran técnicos y no sabían nada. Tenían visiones demasiado básicas, muy primarias, de algo tan complejo como es la estructura, la organización, la profesionalización, la financiación de un equipo de fútbol, de una institución profesional del fútbol, y cómo armar un equipo competitivo y que se haga sustentable, que ese equipo realmente tenga chances de llegar a altos niveles en las competencias, como lo estamos viendo ahora a nivel de selecciones. Es complejo, es digno de los estudiosos, de los expertos, de los profesionales en eso, de los que precisamente son técnicos, profesionales en estrategias y tácticas deportivas del fútbol, técnicos en la preparación física de esos deportistas para la alta competencia, profesionales en conjugar todos esos esfuerzos y conocimientos. Imagínate a nivel del Estado. Vas a poner un topo como vicepresidente. Además, el vicepresidente en nuestro país, por constitución, tiene pocas funciones. Hasta se llegó a discutir en un momento determinado si valía la pena que siguiera existiendo el vicepresidente para un presidente que es el jefe de Estado y de gobierno. Y muchos dicen, bueno, pero tiene que estar el presidente interino cuando viaja o si se enferma. En ese caso se sigue sustentando la figura de un vicepresidente, que a su vez cumple funciones como primer senador, pero va a responder y va a depender del régimen de mayorías, y esas mayorías se resuelven en sus decisiones legislativas, se resuelven en las comisiones parlamentarias, se resuelven en las distintas listas partidarias, se resuelven en las convenciones de los partidos, y no,
No tiene mucho tenedor y cuchillo ahí para pinchar y cortar a un vicepresidente si lo planteás a nivel de un topo, de un espía. Es demasiado visible, está muy ya en la cúpula, donde no va a haber toda la cocina que tiene que ser desde abajo, estructurarse desde abajo o desde las capas medias del poder político para que vaya emergiendo hacia arriba. Un trabajo larvario, sutil, de espionaje, de adulteración de ideas, de cooptación ideológica, etcétera. Es un trabajo de mucho tiempo a través de la militancia y formación de equipos políticos. Increíble, ¿verdad? Vamos a otra pausa, Maxi, y luego voy a ir a una nota que es más filosófica, más conceptual, para que podamos ver de qué se trata esta ya inveterada guerra entre la ideología colectivista, entre el comunismo y el liberalismo, porque esa es la gran batalla cultural. Yo te diría ya, es la gran guerra, es la guerra política. Son varios frentes de batalla en esa guerra, como la que está librando Milei en Argentina, como la que está librando Giorgia Meloni en el Parlamento de la Unión Europea, que a pesar de ganar por robo, arrasar, no le votan las reformas que quiere, como la guerra que está librando Bukele, como la guerra que está librando el gobierno de Paraguay, como la guerra que están librando distintos movimientos liberales en el mundo. ¿De qué se trata esto del mundo en guerra? La guerra de Rusia, China, Corea del Norte, Irán contra los Estados Unidos y los países de la OTAN. Quédate ahí, que te voy a dar una visión, por lo menos de mi parte, a raíz de un artículo que elaboré, que escribí para compartir con ustedes, desde lo audiovisual y también para compartir por escrito. Va a quedar publicado en la web de Libertas, www.libertas.uy, y también en nuestro Facebook, que es en donde estamos.